En el pasado, justo el día en que Henderson revisó el aviso de reclutamiento de soldados, él decidió volverse un subordinado de Román Dimitri. Él pensaba que como solo era ser un soldado personal estaba seguro de que no sería difícil. Sin embargo, ese fue un completo error. Tanto mercenarios veteranos como Lucas y Puki se reunieron por los increíbles beneficios que dio Román con su oferta. Henderson, siendo una persona herbívora, se encontró rodeado de puras bestias carnívoras. Cuando se dio cuenta de eso se preguntó si realmente podría lograrlo, a pesar de haber pasado la prueba milagrosamente. Aún tenía esta duda, por lo que le dijo a Chris que él no creía tener el derecho para servir a Lord Román. Chris le pregunta el por qué no lo creía. Él le dice que solo era un novato que ni siquiera sabía blandir una espada correctamente, solo el hecho de que él, siendo un granjero toda su vida, tomara la decisión de servir a Lord Román fue una decisión muy arrogante de su parte. Chris le pregunta si estaba diciendo que se rendiría porque no estaba al mismo nivel que los demás. Él le responde que sí. Chris le cuenta que la primera vez que él vio a Kevin, solo era un mocoso con nada más que rabia en sus ojos. Le confiesa que no podía entender por qué su señor había tomado a un chico tan común. Sin embargo, le pregunta si había visto al Kevin de ahora. En tan poco tiempo, ha crecido para ser un guerrero que nadie se atrevía a ignorar, y en aquel momento lo desafió ignorante por cómo pensaba en aquel momento, y casi sus dientes frontales salen volando. En ese entonces, no era más que una rana en un pozo. Él también había cambiado a través de la orientación de su señor, justo como Kevin, así que Chris le pide que le escuche con cuidado. El señor le ha tomado personalmente como su soldado. Puede que sea patético ahora mismo, pero tenía el potencial para crecer, justo como Kevin y él. El señor al que le servían era alguien que podía volver eso realidad. Henderson, apretando sus puños, le responde que honestamente, no podía creerlo. Sin embargo, debía haber una razón para que su señor le eligiera sobre los otros candidatos. Todavía no podía imaginarse como un guerrero siendo un granjero, pero justo como Chris le dijo, él intentaría poner su confianza en su señor. A partir de ese día, su vida comenzó a cambiar. Se apegó al régimen de entrenamiento por los últimos meses, sin importar lo que tomara, e incluso si vomitaba o se desmayaba, dio lo mejor para alcanzar a sus camaradas. Y al final, fue capaz de volverse su yo actual. En el presente, Henderson le preguntaba al soldado que creía que era la guerra, si solo iban a quejarse de que no tuvieron tiempo suficiente para prepararse, pero en lugar de reconocer su debilidad y desear mejorar, arrastraban a otros a su nivel. Él no tenía ninguna razón de complacer su petición sin sentido de bajar la velocidad. Esto molestó al hombre y más a los otros soldados. Henderson solo se dio la vuelta mientras los llamaba patéticos. Los guerreros de Román ya estaban en la mentalidad de guerra. El entrenamiento físico extremo continuó, incluso mientras la dificultad estaba incrementando con cada día. Los soldados de Román solo apretaron sus dientes y se mantuvieron con el entrenamiento hasta el final. No era solo los soldados quienes se quejaban, también eran los nobles que los veían desde la sombra de un árbol. Ellos no entendían el por qué se esforzaban tanto si esto no era el frente oeste. Uno de ellos dijo que solo estaban desperdiciando inútilmente sus energías ya que eran de nacimiento común. ¿Cómo podían los de Dimitri ser reconocidos si iban así de lejos? Los nobles solo se rieron con lo que dijo. Henry, que los escuchaba, pensaba lo mismo, como se suponía que debía ser cercano a Román. Si era un tipo así, se preguntó si Román no se daba cuenta de que era algo bueno conversar y formar buenas relaciones con otros nobles. Se dijo a sí mismo que ese era el problema con los nobles de nacimiento común, pero estaba seguro de que serían cercanos de alguna forma. En el reino de Héctor, el capitán del cuerpo explorador Jackson le daba su reporte a su majestad. Le dijo que él, por el último año, el cuerpo explorador se había infiltrado e investigado las 5 líneas de defensa del frente sur del Cairo, y por las investigaciones, determinaron que su fuerza defensiva había sido dirigida hacia el frente sur, debido a su enfrentamiento contra Cronos, dejando así su frente sur descuidado. Por lo tanto tenían planeado conquistar el frente sur. El reino de Héctor, una vez fueron una superpotencia a la par del imperio de Cronos. Ellos, que una vez crecieron a una velocidad rápida gracias a sus poderosas capacidades de ofensiva nacional, sufrieron una desesperante derrota en una guerra contra Valhalla y cayeron a la ruina.
La fuerza nacional de Héctor cayó al nivel de Cairo, y ha sido reducido a solo uno de los 6 reinos en el continente que no tenía otra opción que caminar con pie de plomo alrededor del imperio. El príncipe de Héctor, Edwin Héctor, hijo del emperador, le dijo si podía decirle algo, él se lo permite, y él le dice que Héctor ha estado sufriendo de las peores cosechas en la historia por los últimos 5 años, y el dinero que tomaron prestado del Banco Dorado para resolver ese problema había regresado con un masivo interés y los estaba sofocando. El reino no podía seguir de esa manera, porque a ese ritmo Héctor perdería todo significado como un reino. El rey, llevando su mano a su frente, le responde que no era como si no estuviera consciente de eso. Edwin le sigue diciendo que el reino había perdido en la guerra, y por eso se había distanciado de la guerra y su historia para nunca repetir eso de nuevo. Sin embargo, eso debía parar también. Ya que habían hecho grandes preparaciones en el último año, para sus ciudadanos en desesperación, así como el reino mismo, por eso debía tomar una decisión. El rey lo observa y piensa que guerra era una palabra que no se atrevía a soltar de su boca, pero su hijo era diferente a su debilitado yo. Así que le pregunta si tenía confianza, y él le dice que nunca lo habría mencionado si no fuera así. Su padre observa su determinación y acepta, y dice que a partir de ahora le daba toda la autoridad ejecutiva relacionada a la guerra al único príncipe de Héctor. Mientras tanto, en el campamento de entrenamiento sur, el entrenamiento de 3 semanas había llegado a su fin. El vizconde Villefranc, con una brillante sonrisa, le informaba a Román que sería parte del cuerpo de reserva de la 5ª línea de defensa a partir de hoy. Le dice que estaba seguro de que lo sabía, pero ese era el lugar al que todos querían ir, por eso movió algunos hilos para que fuera enviado allí. Román solo le agradece. A punto de partir, el instructor McBurney le despide dándole las gracias por todo hasta ahora, porque se dio cuenta de que estaba trabajando gracias a ellos, y creía que sería capaz de enseñar a los reclutas más apasionadamente a partir de ahora. Él le obsequia un papel con información, le dice que no era mucho, pero le preparó algo que podía serle útil. Era un resumen con información y características geográficas del Frente Sur. Sería útil si la guerra estallara por allá alguna vez. Román toma la nota y con una sonrisa le agradece. McBurney pensaba en que sus sentimientos le insistían a seguirlo, porque el Román que ha visto por esas últimas 3 semanas era alguien digno de su vida, pero lo que le detenía de seguirle era que no tenía un brazo, y así no podía competir con los grandes talentos que tenía Román bajo su mando. Él creía que no había manera de que tuvieran espacio para una persona de un solo brazo como él, solo sería una molestia para él, por eso solo pudo decirle adiós a Román y se dio la vuelta sin mirar atrás. Román escuchó que Lucas le estaba pasando mal adquiriendo algo como eso, por eso, solo por su buena voluntad era digno de su respeto. En ese momento, en el frente de la primera línea de defensa, comenzaron los primeros ataques enemigos. Cuando Henry y sus soldados estaban llegando a la 5ª línea del cuerpo de defensa, él recordó lo que le dijo su tío, que durante los próximos 2 años debía formar una relación amistosa con Román, cueste lo que cueste. Pero estaba enojado, porque no había razón para volverse cercano a Román, pero al menos tenía suerte de que al menos lo pusieron en la 5ª línea de defensa, pero la suerte no le duró mucho. En ese momento las sirenas del campamento comenzaron a sonar avisando la emergencia de que Héctor había declarado la guerra, y todas las fuerzas debían prepararse para entrar en combate. Henry estaba confundido con lo que estaban diciendo, y cuando miró al frente se dio cuenta de que Román y sus soldados ya no estaban. La primera línea de defensa fue la primera en ser atacada después de que Héctor declarase la guerra, pero la 5ª línea enfrentó el riesgo de colapso ante ellos. Los soldados enemigos lograron abrir las puertas de la 5ª base para luego comenzar a masacrar a los soldados de Cairo. El comandante de la 5ª línea de defensa, el barón Bruce, estaba temblando de miedo, porque creía que ese lugar estaba acabado. La 5ª línea de defensa era considerada el paraíso del Frente Sur. Ese lugar había perdido hace tiempo su esencia de un frente de batalla. Los nobles en medio de su servicio militar recibieron una vida de lujo en lugar de realizar su deber como soldados. Todo esto fue por el hombre que tomó sobornos para llenar su propio estómago, el podrido barón Bruce, quien era el supervisor.
El varón, viendo cómo caía la quinta línea, solo pensaba que proteger ese lugar no era más que un acto suicida. Le grita a sus soldados que mantengan sus posiciones porque la vida de los civiles estarían en peligro si pasaban, sin importar que no podían retirarse. Luego de terminar de darles órdenes, salió corriendo del lugar dejando confundido al soldado que le preguntaba a dónde iba. El varón le dice que le compré algo de tiempo porque iría a contactarse con la familia real directamente. Cerca del lugar, Román les gritó a todas sus fuerzas que irían a la quinta línea de defensa inmediatamente. Ellos siguieron las órdenes de su señor. Mientras corrían, Román pensaba que en el frente sur carece de capacidades defensivas en general, pero la combinación de equipamiento deteriorado, mentalidades podridas y el incompetente comandante hacía que su fuerza militar sea la más débil. Román estaba a 2 horas del lugar, ya que pusieron al cuerpo de reserva necesaria para emergencias a 2 horas de la línea, así que pensó que debía llegar a la quinta línea de defensa en al menos 1 hora. El prota alzó su mano y la cerró en un puño, para avisarles a sus soldados que se detuvieran, porque enfrente de ellos venía un hombre corriendo. Jadeando le dice que se ahorraría los detalles y le pregunta si él era el comandante de esos soldados. Debía escoltarle a la retaguardia primero, ya que la seguridad del comandante tenía más prioridad que ser el refuerzo de la quinta línea, ya que debía reportarle ese peligro a la familia real. El prota lo ve y lo reconoce, y le pregunta por qué estaba allí solo sin soldados. El varón Bruce se molesta y comienza a gritarle que cómo se atrevía un miembro del cuerpo de reserva como él a hablarle de esa manera. El prota chasquea la lengua y le dice que había tenido suficiente, y toma por el cuello al varón Bruce mientras le dice que el hecho de que solo él estuviera allí significaba solo una cosa, que un hombre que se llama a sí mismo un comandante había abandonado a sus soldados y escapado. Román le pregunta si entendía que por ley, los desertores podían ser ejecutados en el acto, sin importar su estatus. El varón le dice que no se atrevería, pero no dejó que terminara su frase porque le cortó la cabeza mientras le decía que se atrevía. Si se hubiera retirado con sus soldados, entonces al menos no habría muerto en sus manos. En la quinta línea defensiva los soldados caían uno tras otro. Uno de ellos, ya cubierto de sangre, pensaba en que sabía que un día como ese llegaría en algún momento. Mientras luchaba, maldecía a su comandante por haberlos abandonados. El hombre fue cortado en su estómago por un descuido, cayendo al suelo por la pérdida de sangre de esa gran herida. Estaba seguro de que todo se había acabado y solo se quedó allí esperando su muerte, pero esos soldados que venían por él fueron cortados en menos de un segundo. Él alzó su mirada para ver quién le llamaba, y Román le avisó que el varón Bruce estaba muerto y que él, Steven, era el que estaba a cargo ahora. Steven estaba en la lista de nombres que Lucas le había dado a Román. Le dijo que la única persona que sería útil en la quinta línea era Steven. El prota le dice que como ha estado protegiendo la quinta línea de defensa por años, confiaría en su juicio, así que le pregunta cómo debería proteger ese lugar. Si decía que no había esperanza, entonces él, Román Dimitri, haría que todas las fuerzas se retiraran como el comandante del cuerpo de reserva. Steven le dice que para ser honesto, el flujo de la batalla estaba altamente forzada, y retirarse sería la decisión correcta, pero entonces cederían una posición ventajosa a los enemigos. Si Héctor ocupa incluso una de las 5 líneas de defensas, obtendrían un camino en el que podrían movilizar unidades de suministros, y la guerra se prolongaría. Entonces solo había una manera: debían usar las barandillas para bloquear la avanzada del enemigo hacia la puerta. El prota le responde que compraría tiempo suficiente para que instalara las barandillas, y él movilizaría sus soldados para prepararlas. Steven quedó sorprendido, no podía creer que Román había aceptado tan fácilmente un plan que había tomado por impulso. Por eso Steven le dice que ese plan era peligroso, ya que las fuerzas enemigas estaban cargando incluso en ese momento y moriría si quedaba aislado. Mientras un enemigo venía desde la espalda, Román le dice que sabía que estaba preocupado. Luego esquivó al enemigo, y le siguió diciendo que no era un imbécil que arriesgaba su vida, por un plan que creía que era posible, y luego cortó el cuerpo del enemigo. Steven quedó sorprendido por cómo evadió el ataque sin ver. Chris llegó en ese momento hacia donde estaba su señor. Román les dice que todas las fuerzas debían seguirles para limpiar un camino a la puerta.
Sus soldados le gritaron que seguirían sus órdenes. Stephen ve esto y piensa que sus soldados no tenían ni una pizca de duda, no podía creer que una relación maestro-sirviente como esa fuera posible. Román lo saca de sus pensamientos diciéndole que hiciera sus preparaciones, porque la guerra solo acaba de empezar. Mientras se retiraban, Stephen entendió que su lealtad hacia él era por respeto. Mientras el prota eliminaba uno a uno de sus enemigos, pensaba si había alguna necesidad de que alguien como el que no ama su país tomara tal riesgo. Al final, la guerra era un lugar donde los débiles son inevitablemente sacrificados. Él ha obtenido los privilegios como uno de los fuertes, y tenía muchas maneras para evitar la guerra, pero la realidad de un pequeño país sin poder o riqueza, esas terribles realidades estaban causando que hierva su sangre. Pero en realidad esa solo era una excusa, en realidad solo extrañaba su vida en el campo de batalla. Sus soldados que venían detrás de él gritaban que siguieran a su señor. Chris comenzó a eliminar a los soldados con su espada, al igual que Kevin, que no perdió el tiempo. Siempre que Román se movía, la muerte lo seguía. Cuando le quitó la vida a 10 personas, los soldados de Héctor cargaron como si confiaran en el otro. Cuando Román le quitó la vida a 20 personas, se dieron cuenta de que su oponente era mucho más fuerte de lo que habían imaginado. Y cuando le quitó la vida a más de 50 personas, las caras de sus enemigos comenzaron a llenarse de miedo, y comenzaron a llamarlo un monstruo. Por el miedo decidieron correr en sentido contrario mientras gritaban retirada. El comandante de Héctor, que estaba encima de una pequeña montaña, veía esto mientras se preguntaba qué rayos estaba pasando, porque la victoria debió haber estado asegurada siempre y cuando atravesaran la puerta del castillo. Pero se preguntó cuando comenzaron a retirarse sus tropas, y vio cuál fue la razón, pero no sabía quién era esa persona. Román notó su mirada y por eso alzó su mirada para verlo. El comandante se asustó porque sus ojos se encontraron aún cuando estaba tan lejos. Román siguió cargando hacia los soldados enemigos, y el comandante se dio cuenta de que él estaba cargando solo para tomar su cabeza. Eso era muy arrogante de su parte. Por eso le grita a sus soldados que le quitaran la vida antes de que masacre más. Los soldados siguieron las órdenes de su superior, además de que solo era una persona, y por eso creían que podían detenerlo. Román pensaba que el comandante enemigo había bajado su guardia. El prota sabía la manera de terminar la guerra rápidamente, y por eso comenzó a correr hacia los enemigos. Mientras pensaba que en el momento en el que la cabeza del comandante al mando sea cortada, es cuando los enemigos no tendrán otra opción que derrumbarse inmediatamente, así que estaba decidido ir a quitarle la vida al comandante. En ese momento 3 soldados de Auras pretendían detenerme a Román, ya que los soldados normales no podían, pero el prota decidió sacar la técnica de espada segundo movimiento del demonio celestial para eliminarlos rápidamente, ya que no quería seguir perdiendo el tiempo. Ese gran poder hizo que el piso se partiera en 2. Los soldados solo temblaron de miedo, y más lo estaba su comandante, ya que lo tenía de frente. Le dijo que él era el barón Macleary del ejército de Héctor, pero Román no le importó escucharlo y solo cortó su cabeza. El prota alzó su cabeza para que sus soldados la vieran y les gritó a los soldados de Cairo que escucharan. Él había acabado con el comandante del enemigo, y si perdonaban al resto, definitivamente regresarían como sus enemigos, incluso aunque puede que hayan perdido mucha sangre. Allí, debían poner sus vidas en juego y masacrar a todos los enemigos. Henry, que lo veía, se preguntaba sorprendido qué era esto, y ahora sabía por qué su tío le dijo que se volviera cercano a Román sin importar lo que tuviera que hacer. Después de que los soldados de Héctor perdieron a su comandante, comenzaron a correr en diferentes direcciones. Román y sus soldados defendieron la quinta línea de defensa exitosamente. Chris le informa a su señor que de los 30 soldados incluyéndole, no hubo víctimas. Román les dice que hicieron un gran trabajo y debían usar pociones para tratar sus heridas. Stephen se sorprendió de que le diera a sus soldados pociones. Las pociones eran un líquido medicinal creado en la torre mágica para propósitos de curación. Incluso las pociones de grado más bajo valían una suma bastante grande de dinero. Román, encima de ser inmensamente fuerte y capaz de tomar decisiones audaces, también era generoso con sus hombres.
Hay una razón por la que hay confianza entre Roman y sus soldados por quién es, sus soldados confían en él y lo siguen incluso si ordenara que cargaran hacia un pozo de fuego. Roman sacó de sus pensamientos a Steven y le dijo que se encargaría del campo de batalla allí y se preparara para una segunda ronda de ataque. Y le pide encontrar a alguien que esté familiarizado con el terreno del frente sur. Steven sorprendido le dice que no quería decirle que estaba planeando ir ahí inmediatamente. El prota le responde que lo estaba, porque la guerra todavía no había terminado. Luego de un rato Steven encuentra a un chico que conoce la zona, y le sería útil como un guía. El prota le muestra al chico el mapa del terreno de frente sur, y le pregunta cuál era la ruta más rápida para llegar al campamento de la retaguardia. El chico le señala una ruta, y el prota le dice que basado en lo que sabía, esa ruta tomaría alrededor de 2 horas y media. Pero él necesitaba un atajo que les ayude a llegar en 2 horas. El chico se sorprendió, porque como supo que el camino de la montaña tomaría 2 horas y media, porque esa no fue una simple especulación, el chico le dice que no sabía que ya estaba tan familiarizado con esa área. El prota le responde que como fue llamado por Steven, probablemente pensó que no sabía mucho del frente sur, pero él había estudiado la información básica en caso de alguna situación inesperada, pero no tenía una perfecta comprensión de todo, por eso es que necesitaba la asistencia de un nativo de la zona como él. El chico estaba sorprendido ya que Roman era diferente a los otros nobles que iban al frente sur. La reunión no duró mucho, exactamente 10 minutos y luego Roman salió. Chris le informa que los 30 soldados incluyéndole estaban listos para partir. Roman notó la presencia de Henry y le preguntó qué hacía ahí. Henry piensa que si decía que vino para ser su amigo, probablemente le pediría que se largue, por eso le dice que para empezar, estaba allí para disculparse por su anterior error. Él baja su cabeza y le continúa diciendo que sabía que estaba siendo desvergonzado, pero le gustaría ayudarle. Roman le dice que si quería seguirle dependía de él, pero le dejaba una cosa clara, si se metía en su camino aunque sea un poco, le dejaría atrás sin dudarlo ni un poco. Luego de esto, ellos comenzaron a correr siguiendo al chico como guía. Para Henry fue difícil seguirles ya que eran demasiado rápidos. En su camino encontraron a un soldado del campamento de entrenamiento del sur, que se encontraba severamente herido. Roman lo sienta en el árbol y le pregunta qué era lo que había pasado. El soldado le dice que el campamento de entrenamiento del sur fue atacado, y mientras cerraba sus ojos le pedía ayuda. Roman se levanta mientras se pregunta el por qué fue el campamento de la retaguardia y no de la vanguardia, pero ya que un soldado del campamento de entrenamiento del sur pudo escapar hasta allí, había una oportunidad de que el ataque comenzara hace al menos media hora. En ese caso, el reino de Héctor debía haber atacado las 5 líneas de defensa y probablemente usaron las tropas que son rápidas y tienen alta capacidad de maniobra para atacar al mismo tiempo. Pero algo no cuadraba y fue cuando se dio cuenta Roman, así que les dice a sus soldados que debían ir al campamento de entrenamiento del sur primero. Con una espada ensangrentada, y jadeando por falta de aire, estaba siendo atacado este hombre por soldados de Héctor, que les decía mientras se reían que solo se rindieran y le darían una muerte indolora. Pero McBurney no se rendiría tan cobardemente, así que empuñó su espada con fuerza y les dijo que él no moriría solo, al menos uno de ellos también lo haría con él, mientras pensaba que si tan solo tuviera su brazo derecho. También se preguntaba cómo le estaba yendo las cosas a Lord Roman. La única persona que no bajó su guardia en el frente sur, aunque escuchó que fue asignado a la 5ª línea de defensa, así que estaba seguro de que lo habrá logrado. McBurney no se podía creer que sea en él quien estaba pensando al borde de la muerte, pero suponía que eso solo significaba que todavía tenía muchas cosas que quería hacer en el campo de batalla. Detrás de los soldados enemigos, ocurrió una explosión que rompió la pared detrás de ellos. Ellos se sorprendieron y se preguntaron si era un ataque enemigo. Encima del muro apareció Roman. Los soldados se asustaron y le preguntaron cómo sabía que tenía que ir allí. Pero Roman solo observa todo sin responder, y notó la presencia de McBurney que seguía vivo. Chris en el otro lado les daba órdenes a los soldados para que se deshagan rápido de los enemigos y rescataran a los sobrevivientes. Los soldados avanzaron sin dudar siguiendo las órdenes de Chris.
En donde estaba Román los soldados se abalanzaron hacia él, y él decidió que debía capturar a 2 soldados con vida. Román bloqueó sus puntos de presión para que no fueran capaces de moverse por un tiempo. El otro soldado que quedaba decidió escapar para reportarle a sus superiores, pero fue detenido por el cuello de su camisa. McBurney lo tomó por el cuello mientras le decía que se lo había dicho, que mataría al menos a uno de ellos. Román le dice que lo había hecho bien resistiendo, pero podía dejarle el resto y descansar. McBurney solo pudo decirle gracias mientras perdía la conciencia por el cansancio. Luego de un rato, Chris le informaba a Román que se han encargado de los 12 soldados del reino de Héctor y rescatado a 5 sobrevivientes. Y basado en lo que han dicho los sobrevivientes, el vizconde Vale fue herido en su pelea contra los soldados de Héctor y se retiró a las montañas. Román piensa que la fuerza principal de Héctor atacó el campamento de entrenamiento del sur y se fue a otra parte, y su fuerza principal tenía al menos varios de cientos de soldados. El prota le pregunta a Chris a dónde estaban los soldados de Héctor, y él le dice que los han encerrado a todos en un edificio. El prota le ordena que nadie tenía permitido entrar sin su permiso a partir de ahora. Entrando piensa que definitivamente hay una razón por la que Héctor usó tácticas de desviación, pero lo descubriría ahora mismo. El prota les dice a los 3 soldados capturados que les daría a todos 3 minutos comenzando ahora, si le dan las respuestas que quería. Les daría una muerte indolora, pero si no lo hacían experimentarían un dolor insoportable hasta que finalmente los deje morir. Los soldados solo les decían que los desvivieran porque no iban a decir nada. Román les hace la primera pregunta, ¿cuál era el objetivo del reino de Héctor? Los soldados solo lo insultan, pero el prota siguió con la otra pregunta. ¿Por qué estaban en el campamento de entrenamiento del sur? Los soldados solo seguían diciéndoles que les quitara la vida porque no dirían nada. Román les informa que ya pasaron 3 minutos, y acercó su dedo con aura a uno de los soldados. Segundos después, el soldado se experimentó el dolor más insoportable de su vida. El prota les dice que llamaba a eso el aplastacuerpos, porque mientras experimentan el dolor de sus músculos y sus huesos siendo distorsionados, tendrían una muerte muy lenta. Él estaba seguro de que han recibido entrenamiento para tortura, pero eso era algo que no han experimentado jamás. Uno de los soldados le preguntó si creía que algo cambiaría por eso, incluso si le decían la estrategia de Héctor ya era demasiado tarde para detenerlos. Román con una cara siniestra se acerca y le dice que esa era la respuesta que había estado esperando. Le dice que nunca esperó que le dijeran la verdad, solo quería ver sus respuestas y concluyó que su verdadero objetivo yacía en la retaguardia, y llevando su dedo a la frente del soldado le dice que era hora de morir. Saliendo de la habitación piensa que ellos usaron tácticas de desviación para atacar al frente sur y confundirlos. Si su plan tenía éxito, el frente sur podría considerarse perdido. Román fue a donde se encontraba McBurney para que le contara exactamente lo que pasó en el campamento sur. McBurney le dice que fueron atacados por el reino de Héctor hace alrededor de 2 horas. Estaban preparándose para entrenar como siempre, pero los soldados de Héctor aparecieron de repente y les atacaron. Fueron capaces de reunir rápidamente a sus fuerzas y defenderse, pero había una diferencia demasiado grande en sus números y fueron masacrados unilateralmente. Ni siquiera pudieron descubrir si el comandante del campamento de entrenamiento, el vizconde Vale, si estaba vivo o no. Román le pregunta si había algo especial que los enemigos llevaran, y él le dice que todos llevaban equipamiento ligero, y la cara del comandante enemigo estaba llena de cicatrices. Román le preguntó si podía ser el cuerpo de explorador. El cuerpo de explorador del reino de Héctor, el líder de ese escuadrón, tiene una cara llena de cicatrices por las incontables batallas por las que ha pasado, las considera su insignia de honor. McBurney le dice que no entendía por qué atacarían el campamento de entrenamiento del sur. Si querían ocupar un terreno más ventajoso, no deberían destruir el frente en su lugar. Ellos vinieron por la retaguardia en lugar de ir al frente, y atacaron el campamento de entrenamiento sur. Román le dice que era porque el campamento sur está en el camino al campamento de la retaguardia, no tuvieron otra opción que atacarlos. McBurney no entendía lo que quería decir, pero Román continúa diciéndole que el reino de Héctor ahora mismo está usando una estrategia de pantalla de humo.
Atacar la línea de defensa del frente era una pantalla de humo, su verdadero objetivo está en el campamento de la retaguardia, porque querían tomar la puerta portal. La puerta portal era la forma definitiva de la magia que controla el espacio, ya que es capaz de permitir movimiento entre largas distancias en un instante. Se ha vuelto la mayor prioridad tomar una puerta portal en un campo de batalla. No solo podía ser usada para detener los refuerzos de un enemigo, sino que también las coordenadas de la puerta ocupada podían ser ajustadas y usadas para transportar tropas para ataques combinados. Debido a eso, una puerta portal podía ser autodestruida en caso de que sus enemigos las use para lanzar ataques contra ellos mismos. Román le dice que Héctor estaba seguro de ganar esa guerra, y su plan probablemente era ocupar la puerta en la retaguardia. McBurney alterado le dice que si ese era el caso necesitaban ir a ayudar al campamento de retaguardia de inmediato, pero Román le dice que no, y le pregunta si recibió alguna solicitud de refuerzos del campamento de la retaguardia. Apretando la sábana McBurney decía que no podía ser. El prota le dice que el cuerpo explorador de Héctor se fue del campamento de entrenamiento del sur hace alrededor de 1 hora y media, lo que era probable que ya ocuparan la puerta portal para ese momento. El enemigo de la línea de defensa y el enemigo del campamento de la retaguardia hacían que las fuerzas del frente sur, incluyéndoles a ellos también, estén completamente aislados. Román le dice que a partir de ahora necesitaban sobrevivir en ese lugar sin la ayuda del reino. El objetivo de Héctor estaba en marcha, sus tropas estaban a punto de llegar al campamento de la retaguardia, mientras el reino del Cairo estaba ocupado bloqueando los ataques en la línea de defensa. Además de que fallaron en darse cuenta de cuáles eran sus planes, el príncipe Edwin le dice que no debían bajar la guardia todavía, ya que el ataque en el campamento de defensa de Cairo debía intentar comprarles tiempo suficiente. Porque lo que les importaba a ellos era destruir los muros de las fortalezas que están frente a ellos inmediatamente. Y una vez que ese plan tenga éxito, el frente sur naturalmente estaría en sus manos. El príncipe pensaba que la seguridad era la clave de ese plan. Ellos pasaron un año entero para descubrir los patrones de seguridad del frente sur, e hicieron que el cuerpo explorador de Jackson invadiera la línea del frente sur. Incluso si usaban todas sus fuerzas para atacar el frente sur desde el principio, probablemente aún así necesitarían ser capaces de destruirlos a todos dentro de 4 horas. Sin embargo, lo que era más importante para ellos ahora mismo era la puerta portal. Edwin le dice a su soldado que debían prepararse para el peor escenario, donde si pasaba debían destruir la puerta portal. Si su plan fracasaba, destruirían la puerta portal y comenzarían con su segundo plan. El soldado lo ve y piensa que era lo que esperaba del hombre conocido como la estrella de Héctor. Edwin Héctor, su existencia había revivido al reino de Héctor. En la puerta portal estaba Jackson encargándose de los soldados enemigos que quedaba. Antes de que fueran descubiertos por los enemigos, les gritó a sus soldados que se apuraran. Hace un año, Edwin le decía a Jackson que Héctor no podía durar más tiempo, mientras la presión del interés del Banco Dorado crecía y la situación empeoraba. Incluso el suministro de raciones se agotara si hay otro año de mala cosecha. Por eso, tenía una propuesta y era si le gustaría tomar el frente sur del reino de Cairo con él. Había un rumor de que los años de mala cosecha continuos de Héctor eran porque fueron maldecidos por los dioses, en una situación donde su reino podría caer en cualquier momento. Edwin Héctor, que es conocido como el genio más grande de la historia de Héctor, era como un héroe destinado que apareció en tiempos turbulentos. Así que Héctor envió tropas de reconocimiento en el frente sur 48 veces dentro de un año después de eso, y usó espías para cavar un túnel que conecte con el campamento de la retaguardia, y fue el cuerpo explorador capaz de infiltrarse en el túnel completamente en secreto, y pusieron sus manos en la puerta portal. En el presente, el príncipe salía de la puerta portal que habían tomado. Edwin le dice a uno de los soldados que ahora estaría a cargo del primer batallón y se desharía de las tropas restantes del campamento de la retaguardia y construiría una sólida defensa alrededor del campamento para prepararse para las tropas de refuerzo del enemigo. Luego llamó a Jackson y le dijo que perdieron contacto con el barón McCleary, que estaba a cargo de la quinta línea de defensa, y le preguntó si sabía algo de eso.
Jackson le dijo que todavía estaban confirmando los detalles, pero no creía que necesitara estar preocupado ya que estaban hablando de la quinta línea de defensa, y ya que la quinta línea de defensa era famosa por tener muchos problemas entre el Frente Sur, incluso si era solo una parte de sus fuerzas, debían ser capaces de acabar con la quinta línea de defensa. Edwin le dijo que les había dicho que no presionaran demasiado con sus ataques, sin importar cuál fuera la situación, por eso se aseguraría de castigar al barón McCleary sin importar cuáles sean sus resultados. A pesar del plan meticuloso de Edwin Actor, no sabía que dos inesperadas situaciones habían ocurrido. En la primera línea de defensa, que ya había sido atacada, llegaba un soldado corriendo llamando a su comandante, le informaba que recibieron un contacto del campamento del Frente Sur. El conde Donald, que era el comandante de la primera línea de defensa, era llamado por Román, y le pregunta el por qué lo llamaba en esa situación. Román le dice que irá al grano. Tenía una razón para creer que el reino de Héctor usó una estrategia de pantalla de humo y ha ocupado la puerta portal del campamento de la retaguardia, así que antes de que el frente y la retaguardia sean completamente aislados por el ejército de Héctor, debían abandonar la fortaleza y tomar refugio en las montañas, y reunir a las tropas restantes en el sur de las montañas. El comandante pensaba si en serio ese era su plan, por eso le dice a Román que ellos decidirían qué hacer, así que colgaría ahora. Román se da la vuelta y piensa que ahora que ha terminado así, debía abandonar las líneas de defensa restantes excluyendo a la quinta línea de defensa, y le informa a sus soldados que empacaran sus pertenencias porque se irían a las montañas en ese momento. En ese momento, el comandante intentó contactarse con el campamento de la retaguardia, pero no podía conectarse. Preocupado se preguntó si lo que le dijo Román era cierto, incluso si el Frente Sur y los lugares más cercanos enviaba tropas allí, aún así tomaría medio mes en llegar. Pero creía que si podían resistir en la fortaleza hasta que llegaran los refuerzos tendrían una buena probabilidad de ganar. 4 horas después las fuerzas enemigas lograron aislarlos. El comandante pensaba que era cierto lo que le había dicho Román, ellos habían robado la puerta y enviaron tropas adicionales allí. El comandante intentó calmarse, porque antes fueron capaces de reparar los muros de la fortaleza perfectamente, también habían preparado todos los armamentos por adelantado, así que no repetirían los errores de su primera batalla, podían durar en la fortaleza, así que les grita a sus soldados que se preparasen para atacar, les informa a sus tropas que Héctor había tomado la puerta portal, por lo que ahora estaban completamente aislados, y no tenían que esperar refuerzos del reino que no llegarán ahora mismo. Sin embargo, justo como en su primera batalla, confiaba en el conde Donald, y resistirían hasta que los refuerzos lleguen allí. Pero un fuerte sonido puso en alerta a los soldados, los que veían de qué se trataba temblaron de miedo, porque las fuerzas enemigas contaban con la llamarada, y no dudaron en usarla. El primer lanzamiento de poder mágico de la llamarada golpeó las paredes de la fortaleza causando una fuerte explosión. El comandante que vio esto se dio cuenta que tuvo que hacer lo que Román le dijo. En ese momento la cabeza del comandante fue cortada. Quien la cortó la mostró a todos mientras les decía que gracias a un buen comienzo con llamarada, fueron capaces de ocupar la fortaleza sin muchas pérdidas, y a ese ritmo, creía que serían capaces de tomar el Frente Sur perfectamente. Para Edwin el tiempo estaba de su lado, y les dice a sus soldados que prisionen a todos los soldados que se rindieron en un lugar para que nada pueda tomarles por sorpresa, y para poder tener una ventaja en la discusión con Cairo, porque dependiendo de la situación incluso puede que use a los rehenes para hacer un trato. Jackson le dice que cumplirá sus órdenes. Edwin estaba seguro de que el plan era perfecto, pero no se sentía tranquilo a pesar de eso. Se preguntó si pudo haber dejado pasar algo por alto, y en ese momento llega un soldado avisando que habían grandes problemas. Le cuenta al príncipe que el barón McCleary había muerto en el campo de batalla. Debido a eso, las comunicaciones fueron cortadas. Edwin, con una aura oscura, le pregunta quién pasó esa información. Tenía que traerlo ante él de inmediato. El soldado le llevó al hombre que le dio la información, que se encontraba asustado, pero comenzó a contarle a Edwin que al principio la quinta línea de defensa parecía no estar preparada para un ataque. Cuando comenzaron a atacar, lograron entrar a la fortaleza y el barón McCleary les ordenó destruirla de inmediato.
pero después de eso, ese monstruo apareció, su poder era tan fuerte que todavía no podía creerlo incluso cuando lo vio con sus propios ojos, ese monstruo cortó numerosos soldados aliados solo. Decenas de soldados desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, incluso los caballeros de aura de Héctor fueron completamente incapaces de resistir un solo ataque de ese monstruo, todos murieron en un instante. Ya el hombre en pánico le continuó diciendo que solo por la aparición de ese monstruo perdieron la batalla. Edwin quería saber de qué monstruo hablaba, pero ya él no podía seguir hablando porque quedó muy asustado recordando lo que vivió. Edwin pensó que había escuchado que el Ranker más joven de Cairo fue asignado al Frente Sur, incluso cuando les tomó un año hacer las preparaciones perfectas, una variable inesperada había aparecido. Edwin le dice a Jackson que reporte la situación actual, y él le dice que revisaron la quinta línea de defensa, pero ninguno de los soldados de Cairo permaneció ahí, parecía que se habían retirado a las montañas, así que formaría un escuadrón de persecución de inmediato si eso deseaba, pero él le dice que no, ya que las cosas estaban a su favor, ya han tomado el Frente Sur, era hora de negociar con el reino de Cairo. La familia imperial de Cairo, en ese momento el rey le preguntaba a un mayordomo cuándo llegarían, el mayordomo se disculpa, y le dice que debido a que las cosas están pasando tan abruptamente, a todos les estaba tomando un poco de tiempo en llegar a tiempo, este acto que faltaba el respeto al rey Daniel Cairo lo puso furioso. El rey de Cairo no era capaz de tomar decisiones por su propia cuenta, requería obtener la aprobación de los aristócratas poderosos para poder movilizar tropas. En ese momento llegó el marqués Benedict de la facción aristocrática que le decía que su carruaje tuvo algunos problemas. Unos minutos después llegó el conde Denver de la facción pro Valhalla y el conde Gregory de la facción pro Cronos. Ellos tomaron asiento y el primero en hablar es el conde Gregory que decía que el reino de Héctor había atacado el frente sur, el rey Daniel le responde que el reino de Héctor había cruzado la frontera y atacado sus campamentos, y a ese ritmo, el frente sur estaría en peligro. El marqués Benedict le pregunta si no podían solo enviar refuerzos ahora mismo, el rey pensó que era un desvergonzado y le dijo que en ese caso, asumiría que están de acuerdo con enviar refuerzos al frente sur de inmediato. Al final, el sistema de comando que fue dividido en 4 se volvió un problema mucho más grande. En ese momento un soldado le informa al marqués Benedict que habían tomado la puerta portal, el rey golpeando la mesa les grita que como pretendían tomar responsabilidad por lo que había pasado, si ellos le hubieran dado el derecho para ser capaz de tomar decisiones que un rey tiene que tomar desde el principio, el frente sur no estaría en tanto peligro ahora mismo. Apuntándolos con su dedo les dice que todo era su culpa. Otro soldado entró para informarles a su rey que Héctor acaba de enviar una comunicación mágica. Cuando conectaron la comunicación mágica, Edwin les dice que lo que querían era una compensación por la guerra, le tendrían que enviar el oro que creían que valía su frente sur. El marqués Benedict le grita si creía que eso era algo razonable considerando que la guerra ni siquiera estaba justificada. Edwin les daría 3 días exactos y si no cumplían sus demandas para entonces, el frente sur sería absorbido como una parte de Héctor. Si intentaban cualquier pequeño truco para comprar tiempo, ninguno de los rehenes del frente sur regresarían con vida. Luego de eso terminó la llamada. Los fondos del territorio de Héctor estaban siendo agotados por la pobre cosecha continua y también estaban retrasados en pagar sus intereses al Banco de Oro, así que por el bien de los plebeyos que estaban en lamento, incluso si ya no era una estrella de Héctor, Edwin se volvería el diablo de esta era si necesitaba hacerlo, haría lo necesario para salvar a su gente. En ese momento el rey Daniel les decía que ahora que los enemigos habían tomado la puerta portal, no tenían otra opción. Entregarían la compensación que el reino de Héctor había solicitado ya que era la única manera de reducir las pérdidas. El marqués Benedict le dice que si hacían eso, definitivamente pedirán una enorme suma, pero el rey ya harto le gritó que otra opción tenían entonces, si tenía un mejor plan entonces podía decirlo, pero todos quedaron en silencio, Daniel apretando sus dientes. Pensaba que era tan ridículo, ya que siempre estuvieron peleando patéticamente por la autoridad de un país tan pequeño, y ahora que estaban en una crisis, eran tan jodidamente impotente. El rey les dijo que en ese caso, estaba decidido, accederían a la solicitud de Héctor,
pero el de la facción pro Valhalla le dijo que no estaba de acuerdo, porque Román Dimitri estaba en el frente sur, y basado en el reporte que acaba de recibir, Román Dimitri había logrado defender la quinta línea de defensa. Si era capaz de voltear la situación de la guerra a su favor, tendrían una oportunidad de ganar esa guerra. Daniel le dijo que estaba de acuerdo con que era un gran espadachín, pero solo estaba en sus 20 años y ya era un caballero de 3 estrellas, esa ya era una gran bendición para el reino de Cairo. Sin embargo, no sería capaz de influenciar la guerra de ninguna manera estando solo. El marqués dijo que era verdad que Román Dimitri era el futuro de Cairo, comparado a perder a un hombre con talento por el bien de una apuesta, deberían pensar en reducir las pérdidas como prioridad. El conde Denver escucha esto y piensa que los que estaban ahí no sabían realmente lo que era capaz de hacer Román Dimitri, era una información que fue capaz de escuchar porque era parte de la facción pro Valhalla después de todo. Román poseía el talento de más de 4 estrellas, era la única variable inesperada que podía hacer un avance en esa guerra, pero no había necesidad de dejar que los demás sepan sobre eso, por eso el conde les dice que si era lo que todos pensaban, no insistiría, pero solo 3 días. Si nada cambiaba en el frente sur dentro de 3 días, accederían a la solicitud de Héctor entonces, y el rey Daniel estuvo de acuerdo con esto, y les dijo que a partir de ahora, el reino de Cairo se prepararía para ambas opciones de negociación en la guerra contra Héctor. En ese momento Henry había llegado a la primera línea de defensa, la cual se encontraba totalmente destruida. Henry les ordenó a sus soldados que tenían que ir a las montañas y retirarse de inmediato. Los soldados siguieron sus órdenes rápidamente, y comenzaron a correr rumbo a la montaña. De los arbustos salió un soldado, encontrándose cara a cara con Henry, y colocándole su espada en su cuello. Pero era Chris quien le decía que guardara silencio y le pedía que le siguiera. Henry que le seguía. Sin dudar se preguntó qué estaba haciendo el caballero de Román allí, se suponía que se habían ido a la retaguardia, pero que podrían estar haciendo en medio de las montañas, pero Henry quedó sorprendido por lo que veía. Los soldados de Román habían hecho una base secreta en medio de la montaña. Chris le dijo que su señor ya esperaba la caída del campamento de la retaguardia, y ese era el campamento secreto que había preparado para esa situación, pero Henry le dijo que si el campamento de la retaguardia había caído, ellos debieron estar escapando. Chris con una mirada feroz le responde que la guerra todavía no se había terminado. Se quedaron atrás y cruzaron las montañas para derrotar a los enemigos para poder proteger a aliados como él. Si hubiera estado del lado de Héctor ya estaría muerto. Henry se asustó pensando en Chris como un monstruo, y se preguntó de dónde la familia Dimitri conseguía a esos monstruos. Henry le pregunta a dónde está Lord Román, y Chris le dice que actualmente estaba derrotando enemigos en el frente solo. Henry se dio cuenta de que Román Dimitri era quien estaba liderando a esas personas, él era el verdadero monstruo. En la primera línea de defensa los soldados aliados caían uno tras otro en segundos. Para los aliados era difícil detener a los soldados de Héctor, el comandante adjunto de la primera línea de defensa. Brandt mientras luchaba pensaba en que necesitaba conseguir a los soldados que quedaban para sobrevivir, debido a la inútil fanfarronería del comandante Donald. Los soldados de la primera línea de defensa estaban siendo despiadadamente masacrados. Brandt por un descuido es lanzado al suelo con fuerza. El soldado enemigo alzó su espada mientras Brandt se preguntaba si este era su final, pero el soldado enemigo fue eliminado rápidamente. Román había llegado cortándole la cabeza. Los otros soldados se percataron de su presencia y se juntaron para eliminarlo, pero Román solo los cortó a todos en cuestión de segundos. Brandt que veía esto se preguntó si ese era el infierno. Román le pregunta qué estaba haciendo, pero Brandt le pregunta quién era. Él le dice que era del escuadrón de reserva de la quinta línea de defensa, y su nombre era Román Dimitri. Brandt ya había escuchado sobre Román, fue el que les recomendó que se retiraran, pero él había ido a salvarlos en lugar de escapar. Brandt le dice que la primera línea de defensa había caído, y el reino de Héctor ya se estaba moviendo para atacar la segunda línea de defensa, y tampoco serían capaces de durar mucho tiempo. Román le pregunta si le estaba sugiriendo que se rindieran. Él le dice que reconocía que él era un espadachín fuerte, pero esa era una guerra entre reinos, y era imposible pelear contra el reino de Héctor solo.
La gran hambruna, los ataques y la guerra, estas son acciones que no eran adecuadas con la situación actual de Héctor, en ese caso, significaba que las acciones de Héctor son desesperadas. Así que le dice a Brand que la razón por la que Héctor intentó tomar apresuradamente el frente sur, era porque eran incapaces de mantener una guerra por un periodo extendido de tiempo. El objetivo de Héctor era resolver la crisis de su reino con esa guerra, para poder tener una buena negociación con la familia real de Cairo, debían lograr tomar el frente sur, si esa era la premisa. El prota entendía las acciones del reino de Héctor, ahora mismo estaban apostando con el destino de su reino en juego.